Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie en el aire de los 4 elementos. Mi padre te pidió que volvieras a casa. Espera un momento, Primero déjame terminar de curar la herida de Pac. ¿Qué le pasó? La princesa miró a Bua, que se acercaba con preocupación. La joven había llegado casi y encontró a Guayo arrodillada, vendando cuidadosamente el tobillo torcido de la princesa. Además, se enteró de que Guayo la llevó allí, aunque Pac logró negociar con ella. No estuve prestando atención y terminé torciéndome el pie. Debe doler mucho, mejorate pronto. Gracias, Bua. Listo, hoy intenta no poner demasiada tensión en el pie. Mañana deberías estar mejor. Ahora que terminamos, ven a ver a mi padre de inmediato. Me quedaré aquí para hacerle compañía. ¿Estás seguro de que van a seguir hablando? No molestes a Pac. Adelante, Wii. Todavía estoy herida y no quiero ver tu rostro por un tiempo. Han pasado algunos días desde que Wu descubrió la verdad y la persona que le interesaba le rompió el corazón. Desde ese entonces solo empezó a llamarle tú y tú, marcando distancia. Ya regreso, dijo Guayo. Está bien. Ayer me dejaste muy perdida. No entiendo de qué hablas. Sobre quién le gusta Win, por supuesto, ya lo sé todo. ¿De qué estás hablando? Espera, no me digas que realmente no tienes idea de quién le gusta Win. Bu abrió mucho los ojos y miró a Pakpa, quien sintió con firmeza. Sus ojos eran tan puros y sinceros que Bu estaba segura de que no estaba fingiendo. Pero ¿cómo era eso posible? Win lo estaba dejando todo muy en claro. Entonces, ¿ya sabes a quién le gusta Win? Por supuesto. Todo el mundo en la isla ya lo ha notado. Ustedes siempre están juntas. Es tan obvio. ¿Cómo podría alguien no notarlo? Pero Win siempre está conmigo. ¿Cómo nunca supe que a ella le gustaba a alguien? La persona que le gusta a Win eres tú, Pan. Y si no me crees, pregúntale directamente. ¿Qué haría ella si la persona que Guayo decía que le gustaba era ella? ¿Escuchaste lo que te dije? El agua se está derramando, lo lamento. Guayo rápidamente tomó un paño para limpiar el agua que la princesa había derramado cuando intentó llenar el vaso, pero hoy su mente parecía estar lejos, tan lejos que ni siquiera notó cuando el líquido se estaba desbordando. Ahora que lo pensaba, la joven había estado actuando de manera extraña desde que regresó de la casa del señor Bonsu. Guayo comenzó a sospechar que Bu había hecho algo. ¿En qué estás pensando? ¿Sucede algo? No es nada. Si no me lo dices, le voy a preguntar a Bua. No es necesario. Ya te dije que no es nada. Cada vez que intentas ocultar algo, nunca consigues disimularlo, ¿lo sabes? Solo tengo algo que pensar, no puedo decírtelo todavía, pero lo haré cuando llegue el momento. La princesa respondió con vacilación, como si no estuviera lista para hablar todavía. Después de todo lo que sabía, provenía únicamente de las palabras de Bua y no tenía el coraje suficiente para preguntarle directamente. Tiene que ver con Madeline, debe ser algo importante. Solo puedo decir que esto es muy importante para mí, algo que era importante para ella. Por primera vez en su vida, cuando dijo, ¿para mí? La princesa se dio cuenta de que no se refería solo a ella misma. Deténganse, si no quieren fallecer, detengan el barco ahora. Bonzo apagó el motor tan pronto como notó que 2 botes lo seguían de cerca. Había algo extraño en el viaje desde el puerto de la isla. Se había reunido con Jog en el lugar acordado para llevar noticias a Guayo, pero a mitad de camino unos desconocidos aparecieron para atender una emboscada. ¿Qué desean? No tengo nada de valor. Una docena de secuaces se estaban preparando para dirigirse a la isla donde se escondían la princesa y Guayo. Ahora que había llegado hasta allí, la intención era resolver todo ese mismo día. Llévanos a la isla donde se esconde la princesa y Guayo, y te perdonaremos la vida. Solo soy un pescador, ¿cómo puedo saber dónde está esa princesa que están buscando? Si no diriges el barco ahora, tu cerebro va a volar en medio de este océano. Está bien, llevaré allí, pero déjenme vivir. Como responsable de la isla privada, Bonsu no tuvo más remedio que acceder. Había sido descuidado sin darse cuenta de que lo estaban siguiendo hasta que fue emboscado en medio del mar. Pero si llevaba a esos criminales a la isla, quién sabe qué podría pasarle a Guayo, la persona a la cual necesitaba proteger, y a los inocentes aldeanos, incluidos los niños. No importaba qué decisión tomaba, cada opción parecía conducir a lo peor. ¿Dónde está su casa? Vamos, llévanos allí. El jefe de los mercenarios obligó al pescador a guiarlos alrededor de la isla, ya que conocía bien el camino. Después de navegar un rato, el barco se estacionó en un puerto pequeño y discreto. El lugar parecía demasiado desierto y desde que llegaron no habían visto un solo residente. Espera un minuto, ¿por qué no hay nadie aquí? ¿Estás intentando engañarnos? No engaño a nadie, mira allí, esta es la casa de Guayo. Jefe, realmente es ella. Incluso desde la distancia se podía reconocer a la persona parada frente a la casa. Sí, Guayo estaba allí. Entonces la princesa también debe estar allí. No había duda de que las dos estaban juntas. ¿Qué están esperando? Entren ahora. Atrapen a la policía y a la princesa. Los criminales en gran número avanzaron hacia la casa aislada en el centro de la isla, listos para capturar al objetivo. Para el momento en el cual invadieron la residencia no encontraron a nadie. El primer sonido que oyeron fueron disparos provenientes del interior de la casa.
Entonces un grupo de policías que ya estaban posicionados alrededor de la isla apareció para rodearlos. Cualquiera que intentara resistirse tendría su destino sellado. Suelten sus armas, están rodeados. Jefe, hemos caído en una trampa. Guayo y ese pescador huyeron. No voy a perder contra ellos de esta manera, padre. Ven conmigo. El líder de los criminales ordenó a su hombre de confianza que lo siguiera mientras el resto de la banda se quedó atrás tratando de resistir el asedio policial. Pero él no iba a dejarlo pasar. Esa policía entrometida y ese hombre pescador iban a pagar caro esto. Hoy no podrás escapar de mí. Hubo un estallido. Bonsuk, regresa y dile a Fai que lleve a Blue de la isla inmediatamente. Voy a ganar tiempo. Y usted, señorita Wynne, puedo manejarlo. Simplemente ve y haz lo que te digo. Guayo esquivó las balas mientras los dos criminales le perseguían de cerca. En lugar de seguir un camino directo, de repente cambió de dirección y disparó de nuevo. Todo para garantizar que Bonsuk podía escapar y entregar el mensaje. La seguridad de todos en la isla estaba en juego y, más importante aún, la seguridad de Blue. Escuchamos varios disparos procedentes del otro lado de la isla. Ahora tenemos que encontrar un lugar seguro, señorita princesa. Y Wynne se ha ido desde el ataque. La hemos buscado por todas partes y no la encontramos. La voz de la princesa estaba llena de preocupación. Guayo nunca había desaparecido sin previo aviso. Desde que llegaron a la isla ella siempre ha estado cerca, cumpliendo su promesa de protegerla. Si ella no estaba por ningún lado, solo podía significar una cosa. Los disparos que provenían del otro lado de la isla estaban directamente relacionados con ella. Algo muy peligroso estaba sucediendo. Blue, tenemos que salir de aquí inmediatamente. Fai, ¿qué sucede? ¿Por qué venís a la isla? ¿Y dónde está Guayo? La teniente estará bien, pero ahora debes alejarte. Algunos de los criminales lograron escapar de la captura y están llegando aquí. Pero Guayo está en peligro, necesitamos ayudarla. Por favor, confía en ella, todo estará bien. Ajime miró con firmeza a la princesa. Ella había seguido el plan al pie de la letra, llegando a la isla cuando se dio cuenta de que los habían estado siguiendo durante algún tiempo. Sus informantes habían confirmado que extraños habían llegado, preguntando por Bonsuk y el viejo Yok, lo que significaba que los criminales estaban cerca de encontrarlos. Por eso, ella y Guayo habían planeado esa emboscada junto con el señor Batik. Tenemos que irnos ahora para garantizar tu seguridad, Blue. Debemos abandonar la isla inmediatamente. La princesa miró el yate, atracado en el muelle, donde dos policías estaban apostados para protegerla, pero los disparos a lo lejos seguían resonando y su corazón le decía que tenía que ir tras Guayo. Aún así sabía que si desobedecía podría poner a todos en riesgo. Guayo, necesitas estar a salvo. Esto no es una petición, es una orden. Porque todavía hay algo importante que necesito preguntarte y escuchar tu respuesta. Jefa, la princesa ya se embarcó y abandonó la isla. No la dejen escapar, sigan el barco. El líder de los mercenarios dio la orden al único subordinado que quedaba. Ahora ya no le importaba perseguir a Guayo, quien claramente estaba tratando de distraerlos. Si tuviera que eliminar a alguien primero, esa era la princesa, y la policía sería después. El propio Enrique ya había decretado que la princesa no debería seguir respirando. Un estallido resonó cuando la bala impactó el costado del barco, mientras se iba por el agua. Apenas se habían alejado de la costa cuando fueron perseguidos por un barco pesquero robado, conducido por los delincuentes restantes, decididos a eliminar a la princesa. Blue, baja. Protejan a la señorita Blue. Guayo dio la orden, sacando su arma para garantizar la seguridad de quien su prima le había confiado. Ese fue el plan desde el principio. Blue debería haber abandonado la isla, pero sabían que ella nunca iría sola. Entonces, para evitar una emboscada, crearon una estrategia para atraer a todos los enemigos a la parte posterior de la isla, donde serían capturados. Después de eso, la princesa podía marcharse sana y salva. Lo que no previnieron fue que dos delincuentes escaparían y los perseguirían.